En febrero de 1927, el público londinense supo por fin cómo era una película de Alfred Hitchcock. Actualmente se considera que The Lodger es la primera obra maestra de Hitchcock. Sin embargo, como al mismo director le gustaba recordar, la película, al igual que su carrera, casi muere antes de nacer. Unfortunately, when the film was finished, the distributors sent down two representatives to view the film, and they came out and said it was awful. And it was a dreadful picture. Well, you know, this is a pretty low ebb to get. And it was on the shelf for about 2 months, and then they decided to show it after all. They felt they had an investment. And it was shown, and was acclaimed as the greatest British picture ever made to that date. So there you see is that thin red line between failure and success. How do you do? I am Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my latest motion picture, Marnie, which will be coming to this theater soon. Su carrera abarcó 60 años. Se inició con cámaras manuales y estrellas del cine mudo y terminó con grandes pantallas, Technicolor y actores con formación. En el intento por conseguir sus objetivos, Hitchcock saboreó tanto el éxito como el fracaso. Él quería fama, quería fortuna, quería tener derecho a hacer su propio arte y a su manera, y lo consiguió. En ese proceso fue creando un universo tan extraño como su propia personalidad. No temas. Un universo hitchcockiano, donde el miedo y la culpa acechan a la emoción y el encanto. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Oh, había muchos Hitchcocks en Hitchcock. Él se consideraba una persona muy simple, pero era extremadamente complicado. Extremadamente complicado. Esa es la gran pregunta. ¿Este hombre es un técnico o es un genio con alma y espíritu? Podría ser el cineasta más importante de la historia. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have introduced you to many kinds of people. Murderers, thieves, swindlers, many of them geniuses at the business of crime. Crueldad, miedo, soledad, paranoia, sentimientos sombríos. Grandes estrellas, destacados actores de reparto, un color brillante, escenografías imaginativas, excelentes exteriores. Murder, mayhem, violence, sex, beautifully pictorially expressed, lovely costumes, perfect cutting, and a joke or two.
Hitch, Alfred el Grande. La película de suspenso Sabotage, que Hitchcock filmó en 1936, transcurría en medio de mercados callejeros, comerciantes y policías de ronda. Don't you know that's very dangerous? What? Leaving stuff like that lying about. Supposing you or me was to break our leg on that. You'd be very pleased with yourself, I suppose? That would depend whether it was your leg or mine. Can't tempt you, I suppose. Oranges. Very nice today. Good for the feet. Era un mundo que Hitchcock conocía bien. Era el mundo en el que había crecido. A menudo se dice que Hitchcock era de extracción humilde de los barrios bajos. En realidad no era así. Bueno, su padre era mayorista y minorista de hortalizas. Había una gran diferencia entre ser de clase media baja, tener su propio comercio y ser un comerciante y pertenecer a la clase trabajadora. Hitchcock, sin duda, pertenecía a las filas de la clase media. Es algo de lo que siempre tuvo plena conciencia. Nacido en agosto de 1899 en el suburbio londinense de Leytonstone, donde la familia tenía una tienda en la calle High, Alfred Joseph Hitchcock era el menor de los 3 hijos de Emma y William Hitchcock. Parece que, en algunos sentidos, el padre era un hombre muy estricto, pero sin duda la madre era la más severa de los dos. Hitchcock la admiró y le temió toda su vida. Mi abuela, la madre de mi padre, Emma, era en vida un personaje maravilloso. Absolutamente. Era muy enérgica. Es comprensible que un joven le temiera. Su hijo, por ejemplo. Ella era de las que hacen marcar el paso a los demás. Los Hitchcock eran católicos devotos, algo sobre lo que los críticos de cine insistirían mucho. Tal vez lo que más influyó en el futuro cineasta fue un hecho que se transformó en parte esencial de la leyenda de Hitchcock. At a very tender age, I was frightened by a policeman. I don't remember now what it was I'd done, but my father sent me along to the police station with a note. He locked me in a cell for 5 minutes and finally says, that's what we do to naughty boys. ¿Era o tendía a ser un niño solitario? I was pretty solitary. As a child, I was a great first-nighter, you know, to the theatre. Used to go alone, and also to the movies. Theatre and movies, I suppose, were one's hobby, more or less. En 1920, el pasatiempo de Hitchcock lo llevó a lo que había sido una central eléctrica en Islington, al norte de Londres. Alfred Hitchcock estaba a punto de ingresar al cine. I heard that an American company were coming to London to open a studio. So I applied for the job of designing their titles because those were the silent days. And titles were an important part of the picture. Fue en los estudios Islington donde Hitchcock conoció a la que sería la persona más importante de su vida, Alma Reville, talentosa editora cinematográfica y futura señora Hitchcock.
Ella era muy inteligente y sabía muchísimo acerca de cine. Ellos se hicieron inseparables. Bien, como todos saben, estuvieron juntos todos esos años y no necesitaban hablar para entenderse. Se leían la mente. Ella era de Nottingham. Creo que después la familia se mudó a Twickenham. Me enteré que de niña ella había sufrido una enfermedad llamada baile de San Vito, y eso la obligó a perder 2 años de clases. Era tan brillante que fue una verdadera pena. Creo que fue por eso que se dedicó muy rápido a la industria cinematográfica. Pienso que cuando empezó a trabajar ahí, eso se transformó en su vida. Ella ya tenía un puesto importante, era editora, mientras que él era solo uno más. Ella le resultó atractiva desde un primer momento, pero él dijo que no se atrevía a pedirle que saliera con él hasta estar mejor situado en el estudio. En cuanto lo nombraron asistente de dirección, se animó a invitarla. A veces ella era muy directa. Creo que decía lo que pensaba. Si a alguien no le gustaba, uno se enteraba. Y la persona en cuestión también. Se lo decía. Nunca fue de tener mal genio. Era simplemente una mujer que decía lo que pensaba. Eso me gustaba. Era completamente impredecible y muy independiente. Creo que a él eso le gustaba y también le daba miedo. La imagen era increíble. Algo así como un gorrión que dirigía a un elefante. Si bien a él le gustaba decir que no tenía grandes ambiciones, Hitchcock ascendió rápidamente en los estudios Islington. En una industria cinematográfica que todavía estaba en pañales, su seguridad lo convertía en una fuerza imparable. I was very content when I was going to get the job in as assistant director. And then they said, well, do you know of a good writer we can get? I said, I'll write it. And then my friend, who was going to be the art director on the picture, he said he couldn't come. He had another job. Said, what are we going to do for an art director? I said, I'll do the art direction. De todos modos, Hitchcock seguía aprendiendo. En 1925 tuvo la oportunidad de su vida cuando lo enviaron a trabajar en una coproducción anglo-alemana en los estudios UFA de Berlín. UFA era el estudio más grande del mundo y era la sede del cine expresionista alemán. Observando el trabajo de gente como Murnau y Lang, Hitchcock aprendió mucho sobre las posibilidades del director. Y también aprendió otras cosas. Aprendió mucho sobre utilización de las sombras, el uso de angulaciones de cámara no convencionales, el encuadre descentrado, las tomas desde abajo o desde arriba. Ese tipo de cosas eran parte fundamental del estilo de expresionismo alemán, y pienso que Hitchcock las adaptó muy bien a su lenguaje cinematográfico. El expresionismo alemán podrá haber ejercido su influencia en el estilo de Hitchcock, pero no tanta como el cine soviético. De los cineastas soviéticos, Hitchcock aprendió que una película podía transmitir significado mediante una yuxtaposición dinámica de imágenes, una técnica conocida como montaje.
En una secuencia de montaje, la actuación se transforma en una serie de expresiones y gestos estilizados que adquieren significación solo cuando se los ubica junto a otras imágenes. Fue un principio que Hitchcock aplicaría durante toda su carrera para desesperación de muchos de sus actores. The medium of pure cinema is what I believe in. The assembly of pieces of film to create fright is the essential part of my job. Una noche me invitó a cenar y me dijo, Ernie, lo que hacemos nosotros es sentarnos ante un órgano y apretar una tecla que hace que el público se sorprenda. Luego apretamos esa otra tecla y la gente se ríe. Es como si los tocáramos a ellos. Algún día ya no precisaremos la película, dijo. Podremos conectarlos de manera tal de sentarnos ante el órgano y hacer que tengan todas las sensaciones que experimentan cuando ven la película. Él creía en eso, en crear un efecto en el público. Hitchcock creó sus primeros efectos a principios de 1927, cuando se estrenaron sus primeras películas: The Pleasure Garden, The Mountain Eagle y The Lodger. The Pleasure Garden tuvo buena respuesta de público, The Mountain Eagle no tanta, pero The Lodger fue un éxito. Por primera vez, los críticos británicos podían deshacerse en elogios sobre un producto nacional. Para el público fue una historia sensacional, a la que se sumaban los encantos del ídolo de las matinés, Ivor Novello. Sin embargo, para Hitchcock, los comienzos habían sido muy duros. Las 3 películas estuvieron archivadas durante meses, ya que la distribuidora no las consideraba viables. The Lodger, en especial, fue calificada como película artística, lo que significaba la muerte para la industria cinematográfica británica de aquella época. Solía decirme que cuando empezó en la industria, en la puerta de Water Street, había distribuidores que gritaban, tengo una película para ustedes, una película para ustedes. Creo que no tardó en darse cuenta de que si quería hacer un cine artístico, no podía hacerlo de manera demasiado evidente, que sería un gran error porque entonces la gente no lo tomaría en serio. A lo largo de toda su carrera, Hitchcock se quejaría de la torpeza de los distribuidores y la estupidez de los ejecutivos de los estudios, pero casi nunca se rebeló contra ellos. Nunca se sintió cómodo imponiendo las razones del artista por encima de las responsabilidades de los hombres de negocios. You can't indulge yourself for $5.9 million. A lot of people's jobs attached to this figure. I used to look at the men lining up at Warner Brothers carrying their dinner pails, clocking on in a long line. I said to myself, is this an art form? And that is, therein lies the whole problem between the artistic and the commercial, is the cost of expression. Lo que Hitchcock esperaba de un estudio era un acuerdo muy simple. Él hacía películas exitosas, las terminaba a tiempo y respetaba el presupuesto. A cambio, quería que no lo molestaran y lo dejaran hacer sus propias películas a su manera. En este acuerdo se basó su carrera como cineasta. Pero Hitchcock tenía más que su talento para ofrecer a los estudios. En las primeras escenas de The Lodger, algunos críticos sagaces descubrieron un extra que tenía un aspecto familiar. Era la primera de las célebres apariciones de Hitchcock en sus películas. Mi madre no era de familia católica, pero se convirtió al catolicismo cuando se casó con mi padre.
Se casaron en la capilla de Brompton, en Londres. Vivíamos en Londres. Nuestra casa estaba en el número 153 de Cromwell Road. Los fines de semana íbamos a Surrey, cerca de Guildford, a un lugar llamado Shamley Green. Teníamos un lugar llamado Shamley Cottage. Recuerdo que había caballos y a mí me encantaba. Le gustaba hacer películas caseras, sobreactuaba, actuaba de manera exagerada y la pasábamos muy bien. Tenía un increíble sentido del humor y eso teñía todo lo que él hacía. Todos pensaban que era una persona muy seria y formal, pero eso era solo una actuación más. En tanto, la carrera de Hitchcock seguía adelante. La British International Pictures de Elm Street lo sacó de Islington, y pareció lo más natural del mundo que el joven director británico de moda dirigiera la primera película sonora inglesa, Blackmail. Hubo todo tipo de problemas, pero Hitchcock los solucionó todos. Hubo, sin embargo, un gran problema, que fue Annie Ondra, la estrella de la película. Annie Ondra debía interpretar a una muchacha inglesa, una joven londinense, hija de un comerciante de tabaco. Pero Annie Ondra era checa, checoslovaca, y Annie Ondra tenía un acento muy marcado. You asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad band will be here any moment? No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened. Why? Have you been a bad woman or something? Well, not just bad, but... But you've slept with men? Oh, no! You have not. Come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. Well, Annie Ondra, naturally, with a Czech accent, she couldn't possibly continue, but too much had been photographed. So I got another young actress, whose name was Joan Barry, to sit on the side with her own mic. And Annie Ondra, the Czech girl, just mouthed her words, so that they both synchronized. Frank, I've changed my mind again. What about? About going to the pictures. You mean you don't want to go again? No, not particularly. The Man Who Knew Too Much fue la primera película del llamado ciclo de suspenso. 6 películas que Hitchcock filmó en 4 años para el estudio británico Gaumont y que le valdrían el apodo de Maestro del Suspenso. El suspenso era la clave de las películas de Hitchcock. Trabajaba con el guionista Charles Bennett y Alma contribuía al tratamiento y la continuidad del libreto, lo que hacía que Hitchcock convirtiera el suspenso en una ciencia. The element of suspense is giving an audience information. Now, you and I are sitting here. Suddenly a bomb goes off.
Up we go, blown to smithereens. What have the audience had watching this scene? 5 or 10 seconds of shock. Now, we do the scene over again. But we tell the audience there's a bomb underneath this table and it's going to go off in 5 minutes. Now, this innocuous conversation about football becomes very potent. They say, don't talk about football, there's a bomb under there. That's what they want to tell us. Then their anxieties will be as long as that clock ticks away. But the bomb must never go off. I once committed a grave error in having a bomb from which I'd extracted a great deal of suspense. And I had the thing go off, which I should never have done, because they needed the relief from their suspense. Somebody should say, oh my goodness, look, there's a bomb. Pick it up, throw it out the window, bang. Yeah. I made the mistake. I let the bomb go off and kill someone. Bad technique. En una película de Hitchcock, aquello que parece tener gran importancia por lo general resulta ser lo que él llamaba el MacGuffin, lo menos importante de todo. It is only a matter of days, perhaps hours, before the secret is out of the country. I don't care about content at all. The film can be about anything you like, so long as I'm making that audience react in a certain way to whatever I put on the screen. And if you begin to worry about the details of what are the papers about that the spies are trying to steal, well, that's a lot of I can't be bothered with what the papers are, what the spies are after. In Kipling's day, it was the plans of the fort. Well, how can you bring out the plans of the fort? Do you want the public to measure them or something? What are the 39 steps? Come on, answer up! What are the 39 steps? The 39 Steps is an organization of spies, collecting information on behalf of the Foreign Office of... Haven't you seen anyone with a twitch yet? Too many people. You must find him. Well, I can't ask them all if they twitches. Come on. Now we've bitten off more than we can chew here, Ducky. He must be here somewhere. A Hitchcock no le importaba el contenido porque lo que en verdad le interesaba era lo que él llamaba el cine puro, una elaborada secuencia de montaje o un movimiento de cámara complejo. Esas cosas eran para él la esencia del arte de un cineasta. But when it comes to make that music up, make you give it all it's got, I'm right here to tell you, mister, no one can like the drummer man. Las películas británicas de suspenso dieron fama internacional a Hitchcock.
Para fines de la década del 30 estaba listo para dar el paso más importante de su carrera. Entre 1939 y 1945 nació el gran público cinematográfico en los Estados Unidos. 80 millones de norteamericanos iban al cine cada 2 semanas. En lo que respecta a la tecnología, Hitchcock tuvo acceso a la mejor del mundo. El sonido, que había comenzado en 1927, ya estaba pulido. Las cámaras y equipos de proyección eran buenos. Y en lo que hace al blanco y negro, se habían desarrollado las Leicas. Los sistemas de teñido hacían que el negro fuera terciopelado. Cuando uno veía una película en blanco y negro, el negro era terciopelado y el blanco se veía como si la luz quemara la pantalla. Hitchcock había rondado Hollywood durante algunos años. Lo tentaban los recursos que solo los grandes estudios norteamericanos podían ofrecer. Sabía que trasladarse a Hollywood supondría renunciar a la independencia de que gozaba en Inglaterra. A cambio, obtendría el dinero que quería, seguridad y proyectos prestigiosos. En 1938 firmó un contrato por 7 años con el productor David Selznick. En 1939, al año siguiente, los Hitchcock salieron de Inglaterra rumbo a los Estados Unidos. Siempre supimos que se trataba de un traslado definitivo. No era ninguna aventura. Él tenía un contrato con David Selznick y sabíamos que se quedaría ahí durante al menos 7 años. Y nos quedaríamos mucho más también. La primera película norteamericana de Hitchcock fue Rebecca, basada en la popular novela de Daphne du Maurier. No se tardó mucho en descubrir qué significaba trabajar para Selznick. David O. Selznick nació en 1902 y murió en 1965 a los 63 años. No es de extrañarse, ya que era obsesivo y era un verdadero adicto al trabajo. Era un hombre muy dogmático, un hombre muy autoritario. Controlaba todas sus películas. Nadie más que él lo hacía y nadie sino él podía condenarlas. Siempre era el número 1. Con Hitchcock eso no funcionó muy bien. Los dos se peleaban por el guión, sobre todo porque David Selznick sentía un gran respeto por el material original que usaba. Exigía que los diálogos fueran del libro, que la escenografía coincidiera con las descripciones del libro. David insistía en que se trataba de llevar un libro al cine y Hitchcock quería que la película hiciera a un lado el libro. How could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? David estaba en completo desacuerdo con Hitchcock en el tema de los actores. Los desacuerdos, claro, aumentaban cuando se trataba del papel de la joven. Le decían señorita esplendorosa. Y el papel de ella era realmente importante para el éxito de la película. No nos conformaba ninguna de las personas que habíamos entrevistado. What do you mean? What? What do you mean? Well, I don't know. Why do you look at me that way? Who's been talking to you? No one at all. Why do you look like that, Maxine? What's the matter? Why do you look like that? What's the matter? Why do you look like that? What's the matter? Why do you look like that? Who's been talking to you? No one at all. Maxine, what's the matter? Rebecca, prove 16. En aquella época, David Selznick estaba enamorado de John Fontaine y exigió que ella tuviera el papel, de modo que finalmente Hitchcock cedió. What do you mean? What? What do you mean? I mean anything. Why do you look at me like that? Who's been talking to you? No one at all. What's the matter? Ella era fantástica. Selznick estaba muy contento, pero no lo demostraba. Rebecca fue una de las películas más populares de Hitchcock, pero él siempre sintió que la película era más de Selznick que suya.
sensación que quedó confirmada cuando ganó el Oscar a la mejor película en 1940, un premio que halagaba al productor, no al director. Fue la primera de las muchas veces que Hitchcock casi lo logra, pero terminaría su carrera sin tener ni un solo Oscar a su nombre. Selznick tenía mucho más que enseñarle a Hitchcock sobre la falta de poder de los directores. Después de Rebecca, comenzó a prestarlo a otros estudios, a los que cobraba el doble de lo que le pagaba a Hitchcock. Él vivía de Hitchcock. Tenía un contrato de 7 años con Hitchcock y lo hacía saber a todo el mundo. Eran las ganancias del contrato de Hitchcock, lo que le permitía vivir. Él era un hombre que no tenía dinero. No ganó dinero con lo que el viento se llevó. Pero él tenía a Hitchcock y gracias a eso pudo vivir 5 o 6 años. Do you know the world is a foul sty? Do you know if you ripped the fronts off houses you'd find swine? De las 10 películas que Hitchcock filmó en el plazo de ese contrato, solo 3 fueron de Selznick. Entre las otras figuran sus trabajos más importantes, con la actuación de estrellas memorables. How do you feel? A bit dizzy. Take some deep breaths. Hurry, hurry. No, just a minute. I must sit with her. No room, Sebastian. Oh, but you must take me. They're watching me. That's your headache. No, please take me, please. 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 There is no telephone in her room to call the hospital. Alex, will you come in, please? I wish to talk to you. Con su capacidad para la autopublicidad, Hitchcock ya formaba parte, aunque una parte nada convencional, del panorama de Hollywood. En el frente doméstico, sin embargo, la vida de los Hitchcock era, según palabras de Alma, muy convencional. Vivíamos en una casa en Beverly Hills, sin piscina. Él decía que sería demasiada ostentación. Yo diría que hacíamos una vida muy normal. Por lo general, incluso los fines de semana, nos acostábamos temprano, alrededor de las 9:30, y nos levantábamos temprano. Hitch se levantaba a las 6:30. Su masajista llegaba a las 7 para su sesión diaria. Por la noche, cuando él llegaba a casa, comíamos y luego nos sentábamos y leíamos un rato. Así se hacían las 9:30 y ya era hora de acostarse otra vez. Por curioso que esto parezca, era un hombre hogareño que amaba su trabajo y adoraba su vida, a su esposa, y estaba loco por Pat. Mis padres no eran muy sociables. Preferían quedarse en casa, donde se sentían muy a gusto. A veces iban a fiestas, pero solo si eran amigos muy íntimos. Si a Hitch alguien le caía en gracia, lo invitaba a comer. A una comida familiar, como decía él. Cuando yo tenía 20 años, fui a una de esas comidas familiares. Estaban Cary Grant e Ingrid Bergman. También estaba el marido de Ingrid Bergman, que bailaba con Pat Hitchcock, la hija adolescente de Hitch. Esa no era la idea que yo tenía de la vida familiar, pero era grandioso. El contrato de Hitchcock con Selznick expiraba en 1946. Selznick lo instó a renovarlo, pero el director tenía proyectos de libertad. En 1946, los periódicos anunciaron la creación de Transatlantic Pictures, una productora independiente que dirigían Hitchcock y el productor Sidney Bernstein. Sidney era el productor, lo que debía significar que él se hacía cargo del dinero. Y todo lo que Hitch quería aparecía antes que lo pidiera. La razón era que Sidney pensaba que Hitch era un artista consumado. Tenía fe en él, absoluta confianza. Creía que nunca podía equivocarse.
Con el respaldo de Bernstein y un préstamo de $5 millones de un banco norteamericano, Hitchcock reveló finalmente todo lo que podía hacer cuando se le permitía hacerlo. El maestro del suspenso dio a conocer proyectos como Under Capricorn, un melodrama histórico que protagonizaría Ingrid Bergman, y una versión moderna de Hamlet con Cary Grant. Pero antes, hizo Rope. Una de las razones por las que a Hitch le interesaba Rope era que le gustaba todo lo que fuera retorcido. Le fascinaba la homosexualidad, ya que ese era el tema. Si bien nunca se usaba la palabra homosexual, me pareció que era evidente. Le gustaba adentrarse en lo que él consideraba las perversiones de la gente. No habría ningún tipo de juicio moral, solo le interesaba conocer, le interesaba mucho más la gente que era marginal, en todo sentido. Hitchcock disfrutaba de su flamante independencia y para Rope desarrolló una técnica cinematográfica diferente, la toma de 10 minutos. Quería hacer una película que no tuviera edición. Quería que pareciera que todo se había hecho en una sola toma. Era la primera película que hacía desde que se había desvinculado de Selznick, a quien había llegado a odiar y despreciar. Y por eso creo que quería hacer algo que fuera muy distinto e interesante. Rope era la antítesis del método de montaje con el que había trabajado Hitchcock. En lugar de surgir del montaje de pequeñas partes, para esta película se hicieron tomas continuas de 10 minutos, del largo de un rollo de película. Para conseguirlo, la enorme cámara tenía que poder desplazarse libremente por una escenografía especialmente diseñada a esos efectos, en la que abundaban actores, técnicos y equipos. Las paredes se movían y los asistentes iban quitando sillas del camino. Se trataba de cámaras, cables y paredes que se movían, todo ello sincronizado a la perfección. Menos los actores que tenían que arreglárselas solos. Necesitábamos muchos asistentes que fueran apartando los muebles del camino. Uno empezaba a sentarse rogando interiormente que alguien nos fuera a poner una silla debajo, si no terminábamos en el suelo. Rope no tuvo éxito de taquilla, pero Hitchcock no se dio por vencido y siguió con sus planes para Under Capricorn. Volvió a la carga con la toma de 10 minutos. Esta vez trató de adaptarla a un extenso drama histórico. Recuerdo un día en que estábamos trabajando. Hitch dejó el lápiz, se paró y dijo: "Esta película va a ser un fracaso". Y se fue. Y desapareció. Eso no era propio de él. Él no solía ser así en absoluto. Fue una explosión temperamental. Y eso me inquietó. Esta película va a ser un fracaso. Bring it up here, please, quickly. In there, on the end of my bed. Where did you say it was? There, on my bed. You can see it quite plainly. It won't move. A pesar de su virtuosismo técnico, la toma de 10 minutos resultó ser una forma muy costosa de filmar. Cualquier error, por mínimo que fuera, significaba volver a filmar un rollo completo. Con Under Capricorn, Hitchcock terminó por admitir la derrota, y de ahí en más reservó esa técnica solo para algunos momentos especiales. It won't worry you anymore. Thank you. I'm so sorry to bother you. I'm very much obliged to you, Charlie. You've been most kind. Good night. A esa altura, sin embargo, la película había excedido en mucho el presupuesto. No tuvo éxito de taquilla y ese fue el fin de Transatlantic, que terminó en la quiebra. You're bothered by rats, I see. No sé qué era lo que llevaba a Hitch a querer filmar determinada película, de cierta manera. No tengo idea. Tenía algo que se convertía prácticamente en una idea fija. Y no la abandonaba. Y si uno no estaba de acuerdo, tenía la libertad de irse.
si uno quería participar, sabía que después de todo se trataba de Hitchcock. El fracaso de Transatlantic fue un hito en la carrera de Hitchcock. Nunca más se aventuraría fuera del sistema de los estudios. El sistema lo convertiría en uno de los directores más ricos y exitosos de Hollywood. Respaldaría la creación de sus trabajos más populares y perdurables. Lo transformaría en una estrella internacional. Pero también frustraría sus ambiciones y lo haría prisionero de su propio éxito. Escena 13, toma 1. Yeah. Talk to him, Marty, from here. Listen, Teddy, why don't you do us all a favor and tell us... Now, don't turn the body to him. Excuse me. Yes, now talk to him in profile. Pardon me, Marty? Yeah, would you explain the name Tippy? Where does it originate from? It's a Swedish nickname. For what? For Tupsa. For what? Tupsa. Would you say that again, please? Tupsa. Thank you very much. You're welcome. That's an anatomical term, meaning... Little girl. Oh, really? Yes. In Swedish. Noviembre de 1961. Alfred Hitchcock dirige una prueba. La mujer es Tippi Hedren. Es una exmodelo y nunca antes actuó. Hitchcock piensa convertirla en la estrella de su próxima película, The Birds. Para el director más exitoso de Hollywood, que viene además de triunfar con Psycho, nada parece imposible. Mucha gente decía, ¿cómo puedes hacer esto, Hitch? Poner a una completa desconocida, alguien que nunca antes actuó. ¿Cómo puedes poner a esta mujer protagonizando la película que vas a hacer? Se trata de una película muy importante. Y, sin embargo, Hitch estaba seguro de que yo podría hacerlo. Estaba seguro de que pasaba por su mejor momento, de que estaba entrando en su época dorada como cineasta. Tenía todo por delante. Además estaba lleno de ideas. Siempre hablaba de que habría que hacer esto o lo otro. Yo estaba convencido de que estaba en su mejor momento. Pero la época dorada de Hitchcock iba a ser bastante agitada para el director y para quienes lo rodeaban. Los éxitos del pasado ya no se repetirían. Y el hombre que valoraba el orden por sobre todas las cosas vería su vida afectiva sumida en el caos. Escena 14, toma 1. Marty, I'm sending over to you a high priestess. But of what, you'll have to decide for yourself. A Hitchcock le gustaba decir que su definición de la felicidad era un horizonte despejado. Pero ya mientras tomaba las pruebas a su nueva estrella, las nubes se iban acumulando. Hitch. Alfred el autor. A principios de la década del 50, Alfred Hitchcock buscaba un hogar. En 1939 había llegado a Hollywood de la mano de David Selznick y había sufrido 7 años de intromisiones y explotación financiera antes de independizarse y formar su propia compañía, Transatlantic Pictures. Pero Transatlantic se fue a pique, y con ella la reputación de confiabilidad de taquilla que tanto le había costado ganarse a Hitchcock. Se dirigió a la Warner Brothers, en parte para olvidar el fracaso de Rope y Under Capricorn, con éxitos como Strangers on a Train. Lo que necesitaba ahora era una base segura desde la que demostrar de una vez por todas que era alguien a quien había que tener en cuenta. Los estudios Paramount serían su hogar. La gente de Paramount consideraba que ese estudio era el lugar adecuado para Hitchcock. Le dieron toda clase de oportunidades
y todo aquello que pudiera necesitar. Nunca hubo discusiones. Hitchcock llegaba y decía, quiero hacer esta película. Y ellos contestaban sí. ¿Cuándo? Nunca le preguntaban por qué, sino cuándo. Este es el apartamento de un hombre llamado Jeffries, un fotógrafo periodístico que está habituado a recorrer el mundo. Ahora el mundo le ha quedado reducido al tamaño de su ventana. La seguridad que sentía Hitchcock en Paramount se hizo evidente en la elección de su primera película, Rear Window. Narrada enteramente según el punto de vista de un Jimmy Stewart condenado a su silla de ruedas y rodada en un set muy elaborado, Rear Window fue al mismo tiempo una película experimental y muy popular. Estos son el viajante y su esposa inválida. De sus constantes peleas y discusiones surge una extraña clase de amor. La hermosa señorita Torso. Bien, al menos vista a la distancia. Era un set muy tranquilo, muy bien organizado. Recuerdo que mucha gente lo visitaba. A veces Hitchcock lo hacía cerrar, pero estaba orgulloso del set. Imaginen un pequeño apartamento. Tenía de todo, menos agua corriente y cubos de hielo. Tenía mi cama y también comida. Era muy completo. Era como una aldea en miniatura. Era la casa de muñecas de Hitchcock, que jugaba con sus muñecas y las ubicaba donde él quería. La muñeca más hermosa de esa casa de muñecas era Grace Kelly. Todos los hombres que tuvieron la suerte de trabajar con Grace Kelly se enamoraron de ella. Y me incluyo. Estoy seguro de que también Hitchcock. Era imposible que alguien pudiera estar a su lado sin enamorarse de ella. En su segundo papel con el director, la película Rear Window confirmó que Kelly era la rubia de Hitchcock por excelencia. There, miss. Now you're a special constable. What's the idea? What you As doing long this as you for? stay, he stays. Yes, and as long as I go, you go. Come on. Stop them. They've got away. La rubia de Hitchcock tiene una larga historia y se remonta a Madeleine Carroll en The 39 Steps. Fascinante y glacial, la mujer ideal de Hitchcock por lo general cae a tierra derribada de un solo golpe. Siempre tomaba mujeres que tenían una vida pero muy estructurada. Las ponía en situación de verdadera conmoción y analizaba cómo se las arreglaban. ¿Sobreviven? ¿Cómo sobreviven? Interesante. They're coming! They're coming! Siempre se ha dicho que Hitchcock era bastante misógino, pero en base a cosas que él me fue diciendo, yo tengo otra impresión. Pero si pensamos en sus películas, vemos que él no se identifica tanto con sus protagonistas masculinos, con Cary Grant, con James Stewart, etc., sino que si se identifica con alguien, es con la heroína sufriente. De hecho, y por lo que yo sé, él siempre disfrutó de la compañía de las mujeres. Tal vez más que de la de los hombres. Siempre tenía asistentes mujeres, secretarias mujeres. Por ejemplo, Alma, su esposa, fue la asistente y colaboradora más importante de toda su carrera. Para entonces, los Hitchcock ya se habían acostumbrado a su país adoptivo. En Hollywood vivían en una cabaña modesta en Bel Air, pero su lugar favorito era San Francisco. La ciudad y sus alrededores brindarían un set inolvidable a una de las películas más inquietantes de Hitchcock.
Vértigo. Hitchcock reconocía lo que él llamaba una buena historia. En cuanto la veía, y lo que le gustó, claro, fue la idea de un hombre que perdía a una mujer y luego la resucitaba. Él no necesitaba más que decir, yo puedo hacerlo, puedo hacerlo. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. Vértigo sigue siendo una de las películas más enigmáticas y, según algunos, reveladora. Es la historia de un hombre que intenta convertir a una mujer en otra que había muerto. Se ha dicho que esto refleja los intentos del propio Hitchcock de recrear a su actriz ideal. Él trataba de convertir a las mujeres en las actrices con las que le gustaba trabajar. Hubiera querido trabajar toda la vida con Ingrid Bergman y Grace Kelly. Claro. Y todas las demás actrices tenían que ser como ellas. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? En realidad se parecía mucho al hombre de la historia que trataba de transformar a alguien. Él sabía de qué estaba hablando, por supuesto. Claro que él no hacía las cosas de ese modo. No, señor. Con Vértigo, Hitchcock hizo un gran intento de superar la fórmula tradicional del cine de suspenso. Pero fueron pocos los críticos que supieron apreciarlo. Uno calificó a la película de tontería delirante y aseguró que le había provocado mareos. Otros fueron menos amables. Hitch consideraba que los críticos eran un mal necesario. De hecho, concedió entrevistas a muchos críticos, pero no sentía ningún respeto por ellos. En realidad pensaba que la mayor parte del tiempo no sabían de qué hablaban. Veían en sus películas cosas que él nunca pensó y se equivocaban en aquellas trascendentes. I think they're very nice. I think they're very human. They're subject to all kinds of human foibles, is that the word? And I think they mean very well. I'm not going to stress the word mean. I said they mean very well. And they have their job to do, and I have my job to do. Sin embargo, por más que los críticos norteamericanos y británicos no tuvieron piedad de Vértigo, también se iba generando un poderoso movimiento en otro sentido. El maestro del suspenso estaba a punto de convertirse en el maestro autor. We are now on the air. Fue François Truffaut, uno de los principales exponentes de la nueva ola del cine francés, quien hizo más por transformar la reputación de Hitchcock. La extraordinaria entrevista que le hizo a su ídolo se prolongó más de 50 horas. Fue un interrogatorio y también un acto de homenaje. Con la colaboración de Helen Scott, que le sirvió de intérprete, Truffaut hizo que Hitchcock recorriera paso a paso su vida y su carrera. Del periodo de su infancia siempre se habla de una historia. En la estación de policía, cuando su padre lo hizo encerrar. ¿Qué había hecho para merecer tal cosa? I cannot imagine, because my father used to call me the little lamb without a spot. Emocionado ante el respetuoso afecto que le demostraba Truffaut, el director hizo a un lado del Hitchcock personaje y empezó a revelar al verdadero Alfred Hitchcock, algo que nunca había hecho, al menos en tal medida. Why is it that the love scenes Pourquoi est-ce que les scènes d'amour que je mets dans mes usually so strong? sont tellement fortes? I don't get any particular
kick out of doing that sort Pour of moi, scene personnellement, ça ne me myself. donne aucune sensation particulière de faire une As we've scène. discussed before, I'm a celibate, you know. Parce que comme nous l'avons dit avant, je suis moi un célibat. I mean, I'm not against it, Je ne suis pas contre. but I just don't Mais ça nous amène à think une about question it que vous very avez posée. much, you know. Mais je n'y pense pas beaucoup, dit-il. Vos films en sont pleins. Sí, pero sus películas abundan en ello. Well, I would say then maybe that's the outlet, huh? Alors je dis c'est peut-être les coulées, c'est ça que je veux dire. Peut-être, comme oui, comme les crimes d'ailleurs. Al igual que los crímenes. Maybe. En un momento, Hitchcock habló de la idea de una película sobre 24 horas en la vida de una ciudad, narrada enteramente desde la perspectiva de la comida. I would like to do of 24 hours in the city. I can see the whole film from Je peux beginning voir to tout end le film now. du début jusqu'à la fin maintenant. I tried to do it on a food analogy. I tried to show the arrival of food in the city, the distribution of it, the buying of it, the cooking, the eating, and then gradually, the end of the film would be the sewer. They tip it in the ocean, you know. Qui est retombé dans l'océan. The early, brand new, gleaming green vegetables. And the mess of them that go out at the end of the day. Encore ruisselant de fraîcheur. It's what people do to good things. You could make your theme almost the rottenness of humanity. Alors, votre thème devient la saleté de l'humanité. You know. La entrevista de Truffaut confirmó que Hitchcock era un gran director y autor. Para su indignación, sin embargo, nunca pudo escapar a su otro costado famoso, el del maestro del espectáculo. Usted es, y lo digo como un elogio, usted es una suerte de gran manipulador. Lo digo porque usted sabe mucho sobre los trucos del oficio. Don't you think technique would be a nicer word? If I were a painter, would you call strokes with the brush tricks? Irónicamente, lo que más influyó en que no se lo tomara con seriedad como artista fue precisamente aquello que más contribuyó a su fama. Oh, good evening. I was just about to send greetings to an old friend. A partir de 1955 y durante 10 años, los programas de televisión de Hitchcock fueron muy populares en las pantallas norteamericanas. Los producía su protegida Joan Harrison y se hicieron famosos por sus brillantes desarrollos y su excelente producción. Lo más importante, sin embargo, eran las presentaciones de Hitchcock, que escribía Jimmy Allardyce. Él hacía todo lo que Jimmy le pedía en las presentaciones. Por ejemplo, recuerdo una vez que Hitch apareció dentro de una botella. También se lo podía ver muchas veces jugando golf vestido de una manera, yo diría, muy extravagante. A veces interpretaba a su propio hermano. O aparecía con un león. Hacía lo que fuera. Bien, cuando llegaban los textos de las presentaciones, yo le decía a Joan Harrison, no le podemos mostrar esto, nunca lo haría. ¿Seguro? Nunca, jamás. Será mejor devolverlo. Ella contestaba, Hitch lo hará. Él creó ese personaje bufonesco. Era lo único que yo le criticaba. Pero entendía por qué lo hacía. Quiso ser rico y famoso y lo consiguió. Pero al crear ese personaje bufonesco, le restaba importancia al mundo del cine. Ellos se ofendieron. De hecho, porque él creó ese personaje que lo hizo famoso en todo el mundo. Por lo tanto, dijeron, sus películas no pueden ser tan buenas. Y por eso, nunca le dieron un Oscar de la Academia. El hombre que convirtió a Hitchcock en una estrella de la televisión fue su agente, Lou Wasserman, que dirigía la agencia artística MCA. Wasserman encarnaba todo el poder de la llamada oficina del frente, los ejecutivos, el extremo comercial de la industria cinematográfica. Ejercía el tipo de autoridad que Hitchcock respetaba y odiaba al mismo tiempo.
Bajo la dirección de Wasserman, la MCA se había convertido en una de las agencias artísticas más poderosas de la historia de Hollywood. En 1958 compró los estudios Universal, donde se hacía el programa de televisión de Hitchcock. El siguiente paso de Wasserman fue sacar a Hitchcock de Paramount y llevarlo a filmar a Universal. Esta vez se trataría de una historia sombría sobre una mujer fugitiva, un hombre extraño, su madre dominante y un motel descuidado. Psycho is my first attempt at a shocker. In other words, it has in its content certain episodes which do shock. In some sense, it could be called a horror film, but the horror only comes to you after you've seen it, when you get home in the dark. Fue la última película que hizo en Paramount. Sé que esperaban que hiciera otra North by Northwest, algo de mucha producción, en color, con todo, y él hizo una pequeña película en blanco y negro. Bueno, la verdad es que no lo podían creer, estaban totalmente horrorizados. No lo podía creer. Le dije, Hitch, ¿para qué me diste a leer esto? Le dije, esto es para tu programa de TV, no es para una película. Ese asesinato y toda esa historia de mirar a escondidas. Era una película barata, no era una buena película, no era de las que hacía Hitchcock. Le dije, Hitch, yo no quiero participar en esta película. Paramount rechazó Psycho. Se alegraron de que la película se hiciera en Universal y les complació mucho que Hitchcock ofreciera financiar la película de su propio bolsillo. Para Hitchcock, Psycho era la mayor apuesta de su vida. Todos quienes trabajaron en la película sabían que el tema del presupuesto le preocupaba mucho. Yo quería hacer una película grandiosa, en Technicolor, una película maravillosa. Y lo primero que me dijo Hitchcock fue, hay una compañía, American International, que hace películas por unos $250,000. Y agregó, ¿qué tal si hiciéramos eso? Creo que lo que quería decir era, ¿qué pasaría si alguien como él dirigiera una de esas películas de bajo presupuesto? Me confió que tenía intenciones de hacer Psycho por menos de $1 millón y que iba a usar su equipo de televisión. Toda esa gente que había trabajado tan bien en la serie ahora iba a trabajar en la película. Al principio me sentí muy desilusionado. Así es. Pero Psycho iba más allá del dinero. Con la serie de televisión, Hitchcock había conquistado un público más joven. Psycho iba a ser para ellos. El guionista Joe Stefano no había terminado sus estudios secundarios, pero en aquel momento se psicoanalizaba, lo cual resultó ser un buen vínculo con la nueva generación. Era una película sobre sexo. Siempre había sido una película sobre sexo, en lo que a mí respecta. Todos los problemas entre madres e hijos son siempre sexuales. Le dije a Hitchcock lo que yo pensaba. Incluso le conté que una vez, en una sesión, me había dado cuenta de que yo podría haber asesinado a mi madre cuando tenía 14 años. Se sorprendió mucho y le pareció muy interesante. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Él preparó muy bien esta película porque lo tenía bien pensado. ¿Sabes? Se corrieron muchos rumores. Desnudo, asesinatos, sangre, todo eso. Él las provocó y lo hizo saber a todos para que se corriera la voz y todos empezaran a interesarse.
La escena de la ducha llevó más de 7 días de filmación y más de 70 tomas. Si bien está en la pantalla 2 segundos, si bien la toma desde arriba está en la pantalla 2 segundos, llevó 2 horas hacerla, porque era una parte muy importante de todo el montaje. Fue muy difícil. Yo no tenía idea del impacto que tendría la escena de la ducha cuando la estábamos rodando. Sabía que cada escena tenía su impacto, sobre todo la última, pero no me di cuenta del efecto que tenía hasta que la vi. Entonces vi que él había planeado todo cuidadosamente. Cada corte de la película, cada corte de edición equivalía a la hoja del cuchillo. Entré a la oficina de Hitch el día después del estreno. Mientras entraba, Yo me reí, me senté y luego le telefonearon para decirle que llovía en Chicago, donde se proyectaba la película y que la gente hacía fila bajo la lluvia para entrar al cine. Él dijo, consíganle paraguas. Después de Psycho, Hitchcock pasó a Universal de manera permanente. En el último piso de la llamada Torre Negra, Wasserman se aseguraba de que a su director no le faltara nada. Tenía su oficina privada, tenía una zona de almuerzo y también un sector donde estaba toda su producción, el jefe técnico, el asistente de dirección, el departamento de arte, el departamento de edición y también tenía una sala de proyección. Era el único que contaba con todo eso en Universal y era maravilloso trabajar en esas condiciones. La magnitud del éxito de Psycho sorprendió a todos y también originó algunos problemas. Hitchcock solía quejarse de que debía estar en competencia consigo mismo. Y, claro, la gente protestaba cuando una película no era la película de Hitchcock que esperaban. Y creo que eso era bastante duro para él. Hitchcock era propiedad suya, les pertenecía. Esperaban que él llenara sus expectativas. Vía televisión, entraba a su casa los domingos por la noche. Y querían una nueva Psycho. Pero mientras la gente quería más de lo mismo, los críticos parecían buscar algo diferente. Las críticas adversas habían afectado a Hitchcock. Quería demostrar que su estilo de cine puro podía presentar personajes de gran profundidad psicológica. Lamentablemente no reveló sus ambiciones al guionista, Ivan Hunter, que en ese momento trabajaba en lo que él creía sería una extraña comedia con un desenlace macabro. Esta extraña comedia se llamaría The Birds. Hitch tenía una idea completamente opuesta a la mía. Ojalá me lo hubiera dicho, porque podríamos haber trabajado en ello. Él buscaba una suerte de respeto que no tenía o que a él le parecía que no tenía. Bien, nosotros pensábamos que era un director muy respetable, pero él sentía que no se lo había tratado con el suficiente respeto. Le mostró el guión a Pritchard, un amigo suyo, un cuentista y prestigioso crítico londinense. De pronto, comencé a recibir sugerencias que no provenían de Hitch. Mientras Hunter trabajaba a ciegas, Hitchcock se dedicaba a lo que había pasado a ser su mayor preocupación: la creación de una estrella femenina que luciera como Grace Kelly e hiciera lo que se le ordenara. Él quería a alguien propio. Quería una estrella propia. A un director le resulta difícil tomar y cuidar a las estrellas. Es algo muy difícil y creo que Hitch había llegado a una edad en que ya no quería seguir haciéndolo. Él quería a alguien propio. Es muy comprensible. After Seago, you feel refreshed, exhilarated. Work slick as a whistle. Feel better. Feel younger. Yo no tenía ninguna formación como actriz.
Había hecho comerciales. Bueno, sabía cómo moverme ante cámaras, tenía idea de la iluminación, sabía de esa clase de cosas. Pero cuando se trabaja con productos es una situación muy distinta que la de hacer un personaje. Y Hitch no solo fue mi director, fue mi maestro de actuación. Creo que fui muy afortunada. La filmación de The Birds tuvo lugar en el pequeño pueblo de Bodego Bay, 2 horas al norte de San Francisco. Como siempre, todo estaba planeado de manera meticulosa. Pero bajo una superficie tranquila, Hitch, el autor, era un torbellino. I was pouring myself into the girl. I was Je me mettais entièrement, je me versais dans cette fille. doing Svengali, Je you faisais know. un Svengali avec elle. But something happened that I'd never done before. Mais quelque chose s'est passé que je n'ai jamais fait avant. I began to examine the script as I went along. Je me suis mise à étudier le script pendant que je And I travaillais found deficiencies in et j'ai it. trouvé des faiblesses. I went through the thing in my mind in great Dans ma detail. tête, je y ai pensé en grand détail, And put this new ending in. et j'ai mis cette nouvelle fin. But this is in the middle of shooting the picture, which I'd never done before. Mais ça, c'était au milieu du tournage, ce qui est une chose que je n'ai jamais fait avant. And for the first Pour la première time, fois, my crew around me said, l'équipe autour de moi a dit what's wrong with him? qu'est-ce qui ne va pas avec Hitchcock. He's getting upset. Il est tout. Because to me, I Parce always que pour moi, laugh je my way through a picture. rigole à travers tout le film. It was strange, you know. Pour moi, c'est étrange. De regreso en los estudios Universal, Hitchcock se puso a trabajar en las complejas partes de la película y en el último y terrorífico ataque final de los pájaros en el desván. Durante 5 días, había 3 miembros del equipo que tenían grandes cajas llenas de cornejas, gaviotas, cuervos y palomas. Se dedicaron a lanzarme pájaros durante 5 días. Y yo tenía que alejarlos a medida que se me acercaban. Le lanzaban pájaros a Tippi permanentemente, sin pausas. El clima era corten, muy bien, cambiemos el maquillaje, rasguemos el vestido y la ropa que tiene puesta. Hay que rasgar un poco eso. ¡Eso es! ¡Vamos, más pájaros! Se puede ver cómo ella comienza a lucir cada vez más aturdida. Sobre el final, uno saltó y me lastimó un ojo. Bueno, debajo del ojo, gracias a Dios. Y de pronto algo en mí dijo, basta, ya estoy harta de todo esto. Me saqué todos los pájaros de encima, me senté en el medio del set y me puse a llorar. Estaba agotada. Todos abandonaron el set. Me dejaron sola. She was in bed 3 days at the end of it. Elle a été alitée pendant 3 jours à la fin. Ah oui. Kaput. Caput. Hitchcock había retocado el guión de The Birds durante la producción. Le había agregado diálogos y escrito nuevas escenas, pensadas para dar más profundidad a los personajes centrales. La primera prueba fue en marzo de 1963, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde el preestreno de la película era la pieza central de la primera retrospectiva de Hitchcock. Cuando terminó, hubo un silencio. Y luego, un aplauso. De cortesía, yo pensé, estamos muertos. Ese mismo año, The Birds inauguró el Festival de Cine de Cannes. La película había desconcertado a la mayor parte del público norteamericano e irritado a muchos críticos. Pero gracias a gente como Truffaut, las acciones de Hitchcock en el campo de la crítica estaban en alza. Mucho dependía de su siguiente película, una compleja historia psicológica sobre una cleptómana frígida llamada Marnie. Una vez más, Hedren era la protagonista. A esta altura, el apego de Hitchcock por su nueva estrella había cobrado intensidad. Era como si él tratara de controlar a quien veía, que hacía, bueno, toda esa clase de cosas. Ese fue un periodo muy difícil para mí. Creo que llegó a obsesionarse con el personaje llamado Tippi Hedren. Él sentía que había creado a Tippi Hedren.
Creo que era indudable que había desarrollado una suerte de pasión tardía por Tippi. Hitch era muy posesivo con las mujeres que lo rodeaban. Era posesivo con su propia hija y Alma era de su propiedad. Y trató de hacerlo conmigo. No me sacaba los ojos de encima. Podía estar hablando con otra persona, pero me estaba vigilando todo el tiempo. Bueno, se convirtió en algo muy difícil. La señora Hitchcock vino a verme varias veces y me dijo, lo siento, lamento que tengas que pasar por esto, o que estés pasando por esto. De modo que ella era consciente de eso. En tanto, Ivan Hunter, el guionista original de Marnie, también tenía sus problemas. Una escena en particular en que la frígida Marnie es violada en su luna de miel conduciría a una ruptura con el director. Discutimos la escena por centésima vez y yo le di mis razones. No creía que un tipo que estaba enamorado de ella pudiera violarla en la noche de bodas. Pensaba que sería muy difícil rescatar al personaje después de una escena semejante. Él me dijo, Iván, ya sabe cómo son los directores cuando tienen una idea fija. Me dijo, Iván, se me acercó y luego agregó, cuando él la viole, quiero que esa cámara tome la cara de ella. Solo eso. Y yo pensé, Dios mío, estamos en problemas. Cuando él quería hacer algo que podría definirse como escandaloso, era como un niño pequeño que iba a hacer una gran travesura y quería contárselo a todos. Él nunca explicó con claridad qué significaban esas cosas para él, qué eran esas cosas. Nunca supo qué significaba un sueño, en absoluto. Él no se analizaba, todo lo hacía por instinto. Y eso es talento, ¿sabes? Durante la filmación de Marnie, todo anduvo bien hasta la última parte del rodaje. La filmación duró 5 meses, de modo que finalmente las cosas llegaron a un punto en que yo ya no podía soportar el control o el intento de control. Me sentía tan mal que finalmente le dije que ya no podía tolerarlo más, que tenía obligaciones y no podía cumplirlas. Le dije, necesito salir. Pero él me contestó que no podía, que yo estaba preocupada por mis padres, tenía que ver a mi hija. Le dije, no importa, yo no puedo vivir así. Y él me contestó, te arruinaré la carrera. Ella se enojó mucho con él. Recuerdo que Hitch me dijo, ella me dijo algo que nadie me puede decir. Yo le pregunté qué había sido y él me dijo, ella hizo una referencia a mi peso. Aparentemente lo que ella le dijo fue, maldito cerdo, ¿quién diablos crees que eres para decirme qué puedo, qué no puedo hacer, tal o cual cosa? Después de eso, no volvieron a dirigirse la palabra durante el rodaje. Ella le decía a alguien, ¿podría decirle al señor Hitchcock? Y él decía también, ¿puede decirle a la señorita Hedren? Se atuvo a mi contrato. Me pagó mi pequeño salario cada semana durante 2 años. A esa altura, mucha gente quería trabajar conmigo. Después de Marnie, yo estaba de moda, ¿sabes? Pero a todos les decían que yo no estaba disponible. Nunca más volvimos a trabajar juntos. Fue un corte definitivo. Y fui yo la que lo di. Yo la única responsable. No fue así, fue él.
Marnie no tuvo éxito de taquilla. Su siguiente película, Turn Curtain, que era la número 50, funcionó aún peor. Con 3 fracasos consecutivos parecía haber llegado el fin de Alfred Hitchcock. Reaccionó con la audacia que lo caracterizaba. En 1967 intentó renovarse mediante un proyecto que se conoce por su nombre preliminar, Kaleidoscope Frenzy. Él tenía muchas esperanzas en esa película, tenía muchas ganas de hacerla. Kaleidoscope Frenzy no es una película liviana. En los primeros 20 minutos hay uno de los asesinatos más brutales que se habían visto hasta entonces en la pantalla. Lou Wasserman consideró que Kaleidoscope Frenzy causaría un mal irreparable a la marca registrada Hitchcock. Pensó que si hacía esa película, sería el fin de Hitchcock como director y como entidad comercializable. Hitchcock, de todos modos, hizo lo imposible por convencer a Lou Wasserman y al directorio de la MCA de realizar esa película y le contestaron no. Y a Hitchcock ya hacía casi 20 años que nadie le decía que no. Tal vez el último no que había escuchado se lo había dicho David Selznick en el 46. Que le dijeran que no en un estudio donde era uno de los directores más importantes debe haber sido una experiencia muy difícil, una experiencia desgarradora. Kaleidoscope Frenzy fue el último reflejo de un director que durante 40 años se había complacido en mantenerse un paso adelante del público. De las películas que marcaron el fin de su carrera, solo Frenzy, que se rodó en Gran Bretaña en 1972, tuvo algo de su vieja magia. Slowly, slowly, hands slowly, split the hands drop, eyes begin to stare, then the eyes stare, open, open, open. A esta altura, Hitchcock y Alma tenían problemas de salud. Alma tuvo el primero de 2 ataques durante el rodaje de Frenzy. El propio Hitchcock ya tenía un marcapasos y bebía mucho para calmar el dolor que le provocaba una artritis crónica. La artritis en las rodillas le causaba mucho dolor. Todavía recuerdo la imagen de Hitch caminando por el pasillo de la cabaña que ocupaba. Se apoyaba en la pared para llegar hasta una pequeña oficina que yo tenía al final del pasillo. Pero había un acuerdo tácito de que seguiríamos con Hitch todo el tiempo que él quisiera seguir trabajando. There was a woman down there in a blue hat who was paying no attention to anything. En 1978, Hitchcock trabajaba en The Short Night, su película número 56. En una ocasión le pidió al guionista David Freeman que fuera a su casa de Bel Air a hablar sobre la historia. Alma había estado enferma en aquella época. Como se sentía mejor, él la invitó a participar de las discusiones. Cuando Hitchcock la vio sentada en su casa, escuchando y participando de la discusión, fue como si le hubiera sacado años de encima. Él nunca caminaba durante una reunión para analizar un guión. No lo hacía. Se sentaba como Buda y se limitaba a emitir su veredicto. Pero como Alma estaba en la casa, él se puso de pie y enseguida comenzó a caminar. Era como si se estuviera exhibiendo ante ella. Creo que quería demostrarle que todavía podía trabajar, que ella podía participar, que todo era posible. Le decía a su esposa, mira, podemos hacer otra. Es posible. Vale la pena vivir. Creo que se trataba de eso. Un día yo estaba en mi oficina y me llamó su secretaria para decirme, ¿podría venir ya mismo? El señor Hitchcock quiere verlo. Estaba detrás de su escritorio. Estaba triste y había bebido. ¿Qué pasa?, le pregunté. Bueno, él me dijo, quiero que me haga un favor. Me dijo y le contesté, por supuesto.
¿qué quiere que haga? Y me dijo, quiero que llame al señor Wasserman y le diga que he terminado, que nunca volveré a hacer otra película. Fue muy triste. Es algo que nunca voy a olvidar. La producción de Short Night se suspendió en mayo de 1979. La oficina de Hitchcock se cerró en cuestión de días. Al año siguiente, a los 80 años de edad, y con un título nobiliario tardío que agregara a los numerosos honores recibidos, Sir Alfred Hitchcock murió. Alma, su más dura crítica y mayor defensora, murió 2 años después. Si pudiera hacer una sola película más, ojalá no sea así, pero si solo pudiera hacer una película más, ¿sobre qué versaría? I think it would be about murder, mayhem, violence, sex, beautifully pictorially expressed, lovely costumes, perfect cutting, and a joke or two.